la otra clase, que fue bastante complicada, quería hacer un resumen de las ecuaciones de cinemática. Lo que vimos fue desplazamiento, delta, el triangulito, que significa posición final menos posición inicial, velocidad medio, velocidad promedio, que era desplazamiento sobre tiempo, delta de desplazamiento, delta sobre delta de tiempo, y la aceleración, que era el cambio en la velocidad, ¿no? Cuando hay un cambio en la velocidad hay aceleración. Ahora, cuando estamos en el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que podemos saber la posición de la partícula del cuerpo en cualquier tiempo con esta ecuación, sabiendo la posición inicial, la velocidad de la partícula y este es el tiempo que queremos averiguar, ¿no? Porque significa para cualquier t. Y esto en el caso que no empiece de cero, que va a tener un valor, pero como esto casi siempre, casi todos, no todos los problemas empezamos a contar de cero, esto se hace cero, entonces esto no lo ponemos directamente y la ecuación que planteamos es esto. ¿Sí? Por eso el otro día hablábamos con el chico que preguntaba que le faltaba, bueno, el T0, porque la mayoría de las veces empezamos a contar el problema desde cero, ¿sí? Igual que la posición inicial por lo general la mayoría de las veces también es cero. En este movimiento, como es rectilíneo uniforme, no tenemos aceleración, entonces la velocidad es una constante. O sea, siempre en todo el movimiento va a ser la misma, nunca va a cambiar esta velocidad. Y la aceleración es cero, ¿sí? Cuando tenemos velocidad constante, tenemos aceleración cero. Entonces, si tenemos mRv, ¿qué ecuaciones tenemos? Entonces, las ecuaciones para mRu es el movimiento más idealizado porque la mayoría de los cuerpos no se mueve con una velocidad constante, ¿no? Es muy difícil encontrar algo así en la vida real. Posición inicial más velocidad por tiempo, resumiendo o pensando que partimos de cero, si no recuerden que tienen que poner t menos t0. La velocidad es una constante y la aceleración es cero. Si tenemos mRv, que sería un movimiento variado, o sea, una variación de la velocidad, va a haber una aceleración. Entonces ahí teníamos la otra ecuación donde sumábamos la aceleración. Esa ecuación para mRv, para saber la posición en cualquier tiempo, era posición inicial más velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por t cuadrado, que esto también podríamos ponerlo así, ¿sí? Entonces ven que la diferencia con esta es que se agrega el término de la aceleración. Entonces acá la velocidad final ya no va a ser una constante, porque si hay aceleración quiere decir que hay un cambio en la velocidad. La velocidad final, le decimos, va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Aparece esta nueva ecuación, o sea, tendríamos una ecuación, otra para mRv y esta tercera ecuación que ya sería distinta. Les voy a poner un número para que vean que no son tantas ecuaciones, ¿no? Porque pareciera como que hay muchas ecuaciones y no sabemos cuál usar. Las otras, bueno, se usan bastante poco, las del principio, desplazamiento, por ejemplo, no, se usa por ahí a veces la velocidad y la aceleración, las que les mostré antes. Pero estas son las que más se usan. Y entonces acá tenemos una aceleración que es constante, ¿sí? La aceleración en el mRv no cambia, o sea, en cada tramo que tengamos que analizar, como el problema de
la autoevaluación, en cada tramo que había velocidad, que había aceleración, siempre era la misma en todo ese tramo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando teníamos tiro libre o caída vertical? Cuando las cosas suben y bajan, suben o bajan y suben y bajan en una línea. Era esta misma ecuación, solamente que cambiábamos este término por el de la gravedad, ¿sí? Y bueno, como está en el eje principal, sería el eje Y, ¿no? Y de t, el eje Y, cambiamos la X por Y, y solamente eso. Sí, pero siguen siendo la misma ecuación, solo que cambiamos X de t por Y de t. Sería posición inicial, también la ponemos con Y, pero fíjense que es la misma, ¿no? O sea, no hay que memorizar montones de cosas. Acá ponemos un medio, pero si nosotros ponemos el sistema así, la gravedad va a ser negativa, ¿no? Porque viene en contra de cómo pusimos los positivos, ¿sí? Pero eso lo van a cambiar después cuando empiezan a resolver el problema. Al principio lo plantean positivo. Después, según pongan el sistema de referencias, eso va a cambiar. Entonces tenemos un medio de G por T, ¿no? Lo que cambió es esta por G y cambiamos todas las X por Y. Cosas que suben, cosas que caen en línea recta, no parabólico. Y en el parabólico va a ser, bueno, en este también podemos usar esta, ¿no? Esta la podemos usar para todo el movimiento. También lo que hacemos es cambiar la A por la G, porque ahora la aceleración es la gravitatoria, las cosas que caen, ¿sí? O sea que para acá cambiamos, pero esta también la usamos. O sea que es la misma, no es otra, ¿sí? O sea que para mí esta es la misma que esta. Entonces no digo que hay otra ecuación, son las mismas 1, 2, 3, la misma 2 y la misma 3, solo que cambiamos A por G y X por Y. Entonces seguimos teniendo 3, ¿están de acuerdo o no? Van a seguir diciendo que hay muchas ecuaciones. Eso es algo que lo dicen siempre, pero hay un montón de ecuaciones, Bueno, yo quiero cambiarles esa idea y que visualicen que son estas tres y después eventualmente la otra que les mostré para cuando no tenían el tiempo. Y bueno, el movimiento parabólico, tiro oblicuo, para mí va a seguir siendo la misma esta 2 y la misma esta 3. Lo único que va a cambiar va a ser en relación a esta 2 y 3, que para mí está la misma, esta sería la 2 bis, pero no sería otra. Va a ser que la velocidad que van a poner acá va a ser la velocidad v sub i. O sea, lo que cambiaría sería esto, ¿sí? Como antes cambiamos la A por la G, ahora cambiamos esto por la que corresponde ahora en el tiro parabólico. O sea, I de t más v sub i, porque ¿se acuerdan que esta es la superposición de dos movimientos? Un medio de G por t cuadrado. Y también vamos a hacer esta cambiando acá también por v sub i, porque en el otro tenemos este movimiento, o sea que tenemos esta misma ecuación, la 1. O sea que la velocidad final va a ser en i esta. Porque esta siempre mantiene la misma velocidad. Acá era g por t. Bueno, espero que con este pequeño resumen los haya convencido que son estas tres ecuaciones, únicamente con pequeñas variantes, ¿sí? Las pequeñas variantes son esto: cambiamos la A por la G, cambiamos la X por la Y y cambiamos, cuando tenemos tiro parabólico, la velocidad en I, porque la otra se mantiene igual en la superposición de los dos movimientos. ¿Sí? Tenemos tres ecuaciones con variaciones. Ahora, las otras ecuaciones que pueden existir de más, bueno, antes de pasar a las otras,
Lo que les quiero decir que esta ecuación así completa, esta y esta, que para mí es la misma, te dice la posición del cuerpo en cualquier tiempo, ¿sí? Eso significa cuando está en cualquier parte, o por ejemplo, cuando tienen que calcular la altura máxima, no hay una ecuación para calcular la altura máxima, es esta misma ecuación, ¿sí? No es que van a despejar esta de ahí de t, ustedes le dicen altura. Está bien que lo interpreten como que es la altura, pero no es que hay otra ecuación, porque lo que tienen es esta misma, solamente que tienen despejado esto, tienen todo esto pasado para el otro lado, pero sigue siendo esta misma ecuación, ¿sí? Lo que pasa que cuando ustedes tienen un problema donde tienen la altura máxima, lo que saben ahí y lo que tienen que guardar es que la velocidad arriba de todo, cuando llega al pico cuando sube algo, en este punto podemos usar esta ecuación diciendo que la velocidad ahí es cero y despejamos el tiempo, ¿sí? Porque lo que es común, si ustedes se dan cuenta, lo que es común para todas las ecuaciones es el tiempo, ¿sí? La variable que es el nexo acá es el tiempo. El tiempo es la clave, ¿sí? El tiempo es la clave. Porque ven que es la variable que está siempre. Entonces, nosotros cuando queremos encontrar la altura, no tenemos una ecuación, sino que es esta misma que está despejada hasta h. Lo que hacemos es decir que la velocidad en el punto más alto, o sea, en la altura máxima, es cero, despejamos el tiempo s, cuando esa velocidad es cero, y lo ponemos en la ecuación de posición, que es esta, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar esa altura máxima. Pero no es que tienen una ecuación más, sino que es esta misma que tiene despejada la h, que ustedes dicen la altura. Bueno, está bien que le digan la altura, pero a veces es la altura máxima, a veces no, es otro lugar, ¿sí? Es la misma ecuación, o la altura acá puede ser, ¿no? Capaz que esta le dicen h, como h máximo, esta sería la posición inicial, ¿no? La altura máxima. Acá estaría la h cuando llega a ese tiempo que es donde lo sacaron de acá. Y seguimos con las mismas tres ecuaciones con variables. La otra ecuación diferente a esa es la de cuando no tienen el tiempo. Bueno, entonces tenemos MRV y si no tenemos el tiempo podemos usar esta, que también sale despejada de acá, también sale después de un montón de cálculos y reemplazar, queda esto. Pero bueno, no hace falta hacer esa demostración, tampoco se la van a pedir nunca, pero sale de acá también, ¿sí? Sale de despejar esta, ponerla acá y después hacer todos los despejes hasta que les queda esto sin T. Sacar T sería la idea. Cuando no le dan el tiempo, esta es una ecuación que pueden usar. Que también ustedes a veces, si tienen la velocidad inicial y la velocidad final, la usan para calcular la altura. Ponen acá h, en esta delta I ponen h y calculan la altura también. A veces lo hacemos de esta forma, cuando se puede. Bueno, y esas son todas las ecuaciones que hay. Después, bueno, si tienen tiro parabólico, tiro oblicuo, recuerden que tienen que componer la velocidad, que eso no va a cambiar, va a ser siempre igual por el movimiento que ya les mostramos, ya les mostró Leo en el simulador, que siempre eso sí pueden estar seguros que va a ser igual, no como en dinámica que puede cambiar, ¿sí? Pero acá va a ser la misma esta siempre, coseno de alfa, de tita, de lo que sea el ángulo, y la velocidad por seno del ángulo. Estas no van a cambiar y son las que van a reemplazar cuando tengan esto en tiro parabólico, o sea acá van a poner esta ahí. Y en el otro movimiento, en el eje X, como tienen este movimiento, la velocidad en X va a ser siempre la misma, no van a tener que cambiarla. Y esas son todas las ecuaciones de cinemática, para mí son 1, 2, 3, y esta sería la cuarta. ¿Sí?
Esta sería la cuarta, que tiene esta variación. Depende si estamos en la altura así o si estamos en el plano y altura. Y estas que serían la 1, la 2 y esta la 3, ¿no? Que tiene esta variación. O sea que para mí son 4 ecuaciones, y de ahí de despejar por lo general esta, que es la que sale todo, ¿no? Si queremos hallar la altura,